Una obstrucción en la casa de máquinas del proyecto hidroeléctrico más grande y ambicioso de Colombia ocasionó una emergencia que represó las aguas del río Cauca y que llevó a que las autoridades ordenaran la evacuación preventiva de 15 municipios en 4 departamentos del país. Aunque la situación en Hidroituango ya fue controlada, persisten las dudas sobre si existe o no la posibilidad de que se rompa la presa o sobre qué ocasionó la crisis. El 27 de abril, las aguas del río Cauca, cargadas de piedras, troncos y desechos, taponaron el túnel intermedio del proyecto Hidroituango, que había sido habilitado para desviar las aguas del río. Aunque inicialmente la crisis fue sorteada por Empresas Públicas de Medellín, la entidad encargada del proyecto, 3 días después, un derrumbe de 250.000 metros cúbicos de tierra de la montaña volvió a taponar el túnel. La solución de EPM fue habilitar la casa de máquinas para evacuar el agua. Sin embargo, el miércoles 16 de mayo, una obstrucción parcial en esa zona terminó por agravar la emergencia, pues el agua comenzó a evacuarse por un túnel vehicular que da directamente a la pata posterior de la represa. Es decir, el agua estaba golpeando directamente una parte fundamental de la construcción que, de ser afectada seriamente, podría derivar en el colapso de la presa. Ante esta situación, se ordenó la evacuación preventiva de los municipios que río abajo estaban en mayor riesgo de ser alcanzados por las aguas en caso de que se diera el peor escenario, es decir, el rompimiento de la presa de la hidroeléctrica. Un escenario que el mismo gerente de EPM, Jorge Londoño, reconoció que era posible, dadas las dificultades en la construcción. Los municipios antioqueños de Puerto Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí fueron declarados en alerta máxima, pues los cálculos de las autoridades los ubicaban como los primeros que resultarían gravemente afectados por el río Cauca. También se ordenó la evacuación de 6 municipios de Sucre, 3 de Bolívar y 1 de Córdoba. Algunos expertos aseguraron que, de colapsar la presa, la avalancha sería mucho mayor a la que se produjo en Armero en noviembre de 1985, cuando cerca de 90 millones de metros cúbicos de lodo sepultaron al pueblo y a más de 20.000 personas. La clave para evitar una tragedia de tales dimensiones, según el ingeniero Osvaldo Ordóñez, es evitar que el agua sobrepase el límite superior de la presa, pues si se desborda, debilitaría el núcleo de arcilla de la infraestructura, es decir, la convertiría en lodo y podría colapsar. En otras palabras, se necesita que EPM termine la obra y pueda levantar la presa 7 metros más del nivel actual, para que las aguas, si alcanzan la cresta del embalse, puedan pasar a través del vertedero. Y aunque la finalización de la tarea de elevar la presa estaba programada para el domingo 20 de mayo, los plazos deberán extenderse. EPM estima que las obras tomen entre 3 y 4 días a partir del momento en que se puedan reanudar, pues el canal que se inundó era el que se utilizaba para transportar los materiales para dicho trabajo. Y a la espera de que primero se logre solucionar la situación de los miles de pobladores que resultaron afectados por la emergencia, desde varios sectores ya empiezan a surgir interrogantes sobre las responsabilidades en este caso. Mientras algunos aseguran que la emergencia fue provocada por movimientos geológicos imprevistos, hay quienes sostienen que se debe mirar si hubo errores a la hora de tomar decisiones mientras se atendía la emergencia o si incluso el problema viene desde el estudio de los diseños de la obra. Entre tanto, mandatarios locales y el gobierno nacional cruzaron mensajes pidiendo atención urgente a la emergencia de Hidroituango y exigiendo a EPM transparencia en la información sobre la situación. El tema llegó a tal punto que hasta el candidato presidencial por la coalición Colombia, Sergio Fajardo, tuvo que salir a pronunciarse luego de que desde varios sectores se le adjudicara responsabilidad en el proyecto cuando ejerció como gobernador de Antioquia entre 2012 y 2015. Fajardo insistió en que cuando fue gobernador no firmó ningún contrato sobre Hidroituango y que EPM siempre tuvo la dirección total de la construcción de la hidroeléctrica desde el gobierno de Aníbal Gaviria.
Mientras avanzan las acciones de EPM para controlar la emergencia, por los lados judiciales se abre un frente de investigación. El fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que desde 2017 la entidad está investigando el contrato de Hidroituango con la empresa brasilera Camargo Correa, pues hay evidencia de que se habrían dado coimas durante el proceso de contratación de la represa. Las presuntas irregularidades en la fase precontractual, en la adjudicación del proyecto y en la celebración de contratos son tan solo una de las líneas de investigación que tiene la Fiscalía relacionadas con la hidroeléctrica. Las otras dos tienen que ver con un contrato para la construcción de varios túneles para la desviación del río Cauca en la zona Pescadero y Tuango y con las denuncias presentadas por la organización Ríos Vivos por una posible afectación del medio ambiente.